Pequeña oración, como siempre, para poder explicar un poco acerca de este texto, ¿sí? Así que los invito ahí que cierren sus ojos un ratito y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta noche, por esta cita contigo, de estar reunidos y poder aprender tu palabra, de poder conocerte, de poder aprender más de ti y de poder vivir una vida conforme a lo que tú has escrito, ¿sí? Te pedimos que tú nos des sabiduría y que también podamos entender y conocer y comprender la magnitud, Señor, del tema de hoy. A la vez también te pido, Señor, que tú nos bendigas con tu enseñanza y que lo pongamos en práctica, Señor, en nuestra vida diaria. Enséñanos tú, porque es mejor que tú nos enseñes, Señor, con tu Santo Espíritu y a la vez también con tu palabra, Señor. Queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos saber lo que pasaba en esos tiempos para poder también trasladarlo a nuestro tiempo y saber cómo debemos realmente de vivir. Guarda a cada uno de mis hermanos y a cada uno de los que están aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, un ratito, por favor, un ratito. Bien, chicos, comencemos. Anthony, ¿nos ayudas con el texto, por favor, para poder leerlo ahí, para que los hermanos también lo puedan ver, por favor? Bien, la palabra de Dios dice en San Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense que anteriormente Jesús ya iba hablando con ellos, ¿no? Y ellos consideraban de que su padre era Abraham, ¿no? Y Jesús le dice, si ustedes fueran de Abraham no harían estas cosas, o sea, cosas que estaban haciendo de mal. Sin embargo, Jesús eh, le responde, sé que sois descendientes de Abraham. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque Jesús les da una oportunidad a los judíos al decirle, sé que sois descendientes de Abraham. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que les está dando una oportunidad a ellos para que ellos se ratifiquen de que si realmente ellos son descendientes de Abraham, deberían de seguir el camino de Abraham. Por eso es que le dice, sé que soy descendientes de Abraham. Pero luego Jesús dice, pero procuráis matarme. Entonces, esta parte aún es mucho más interesante. Si fueras de Abraham, ¿por qué procuras matarme? Todavía no estamos leyendo lo que va a acontecer, o sea, el contexto es sí, pero quiero solamente dividirlo en partes el texto. La otra parte dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, si son de Abraham, ¿por qué quieren matarlo? Y si fueran de Abraham, las palabras del Señor Jesús, ellos lo aceptarían. Pero si no son de Abraham, de hecho, la palabra de Jesús no va, ellos no lo van a llegar a aceptar. Por eso es que Jesús dice allí, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, vamos a leer lo que yo he hecho en el Word, ¿ya? Jesús reconoce que son descendientes de Abraham, aunque la frase resulta irónica, obviamente que resulta irónica,
porque si fueran de Abraham, ¿cómo lo van a querer matar a Jesús? Después de haberlos llamado esclavos, porque antes Jesús ya les había llamado esclavos en los textos anteriores, lo que no acepta Jesús es la conducta de ellos, sobre todo porque ellos se gloriaban de ser linaje de Abraham. Fíjense cómo ellos presumen, o sea, los judíos presumían que eran descendientes de Abraham y por ende se gloriaban de ser ellos linaje de Abraham. Eso era lo que ellos consideraban. Ellos se consideraban así, como el pueblo escogido, como el pueblo llamado, como el pueblo separado, como el pueblo que Dios le había prometido a Abraham, y por eso es que ellos presumían de, obviamente, de ser descendientes de Abraham. ¿Qué pasaría si nosotros ahora nos vamos a nuestro contexto? Buenas noches, hermano. Buenas noches. ¿Qué pasaría si en nuestro contexto en el que nosotros vivimos, o sea, en este siglo XXI, si alguno dijera, vamos así, que dijera, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, Dios me ha adoptado, Jesucristo me dio la vida, yo acepté a Jesús. Entonces, uno va a presumir, se va a gloriar de decir, yo soy cristiano, yo soy una persona que ha aceptado a Jesucristo. Y hasta ahí uno podría presumir de ser cristiano. Pero aquí vendría la pregunta para nuestro tiempo. Jesús diría, pero mi palabra no haya cabida en ustedes. Es decir, ustedes no lo cumplen. Lo mismo está pasando en el tiempo en el Señor. En el tiempo del Señor ellos presumían de decir que ellos eran descendientes de Abraham. Porque ellos decían, pues soy un pueblo escogido, de la promesa que Dios mismo le había prometido a Abraham, de que de él iba a salir la descendencia, un pueblo escogido. Entonces ellos presumían de que no era necesario de que venga alguien a liberarlos, porque ya Dios los había escogido. Sin embargo, lo que Jesús está diciéndole a ellos es que lo que yo les enseño, que viene de parte de mi Padre, ni siquiera era de Jesús sus palabras, sino las palabras de Dios que le había encargado a Jesús, ustedes no lo aceptan. ¿Se dan cuenta el contexto en el que Jesús por eso le dice, ustedes son esclavos en los anteriores textos? Porque justamente ellos no estaban cumpliendo con esto. Vamos a ver un poco más, dice. Porque ellos se gloriaban de ser linaje de Abraham y al mismo tiempo perseguir a Jesús para matarlo. Son actitudes que no se comprende. Abraham amó y obedeció a Dios, pero ellos no obedecen su palabra, ni aman a Dios. Está claro que a ellos no les entraba la idea de que Jesús era el Mesías. Por eso Jesús dice, mis palabras no hacen eco en ustedes. Ustedes no aceptan mi mensaje porque dicen que no necesitan ser libres, ya que son descendientes de Abraham, pero Abraham pero de Abraham no tienen nada. Fíjense, vuelvo a repetir, si uno dice que es cristiano, si uno dice yo creo en Dios, si uno dice yo tengo a Cristo en mi corazón o yo tengo a Dios en mi corazón, pero sin embargo no cumple con lo que Dios ha decretado en su palabra y no anda conforme a su palabra, lo que va a acontecer es que realmente no son cristianos o no son personas que aman a Dios. Porque si amaran a Dios, cumplirían o harían las cosas que Jesús mismo ha dicho en su palabra. Por eso es que Jesús los confronta, pero al comienzo en el texto dice, sé que soy descendiente de Abraham. O sea, Jesús les está dando una oportunidad a ellos para reivindicarse, es decir, para aceptar y decir, sí, pues, yo soy descendiente de Abraham, yo debo de actuar conforme a lo que hizo Abraham, conforme a las obras que hizo Abraham. Eso es lo que Jesús le está diciendo al comienzo. Pero como ellos no se ratifican, ellos no quieren ser o hacer lo que Abraham hacía, entonces dice, pero ustedes procuráis matarme.
Ahora, esto de matar lo vamos a trasladar a nuestro tiempo. ¿Qué sucede? Si yo digo que soy cristiano, pero aborrezco a mi hermano, a mi vecino, a mi amigo, a mi prójimo, si yo lo maldigo o yo le deseo lo malo, con solamente desearle lo malo, yo ya lo estoy matando a mi prójimo. Con tener pensamientos negativos, yo ya lo estoy impulsando o me estoy impulsando a querer actuar como una persona que quiere hacerle daño a otro. Entonces los judíos querían asesinar a Jesús. Entonces ellos son asesinos, aunque todavía no lo habían matado a Jesús, pero en su corazón había maldad. No era conforme a las obras que hacía Abraham en este caso. Entonces todo creyente, todo cristiano, toda persona que ama a Dios, lo primero que debe de hacer, más que glorificarse o gloriarse o ensalzarse o presumir de algo, de que diga yo soy creyente, yo soy cristiano, lo primero que debe de hacer es seguir las enseñanzas de Jesús. Aquel que sigue las enseñanzas de Jesús, entonces podría decirse que éste ama a Dios, ama la palabra de Dios y que realmente es un seguidor de Jesús. Para eso, nosotros debemos de ir preparándonos, para eso debemos de seguir conociendo la palabra de Dios y así poder seguir esos pasos que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Por eso somos seguidores de Jesús o por eso somos creyentes en la palabra de Dios. Veamos el versículo 38. Aquí, por ejemplo, dice la palabra de Dios. Después de haber leído el 37, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca del Padre. Miren, fíjense que si ellos dicen que son descendientes de Abraham, entonces da a entender de que ellos son hijos de Abraham. Y si ellos son hijos de Abraham, ¿cómo debería de ser su comportamiento? Si Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, quiere decir Jesús se está mostrando tal cual como es su Padre, o sea, Dios. Él es un imitador de Dios. Él es una persona que sigue las enseñanzas de su Padre, que es Dios. Pero sin embargo, a la vez dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, Jesús le dice a los judíos que estaban allí, si realmente su padre es Abraham, ¿por qué hacen estas cosas malas? ¿Mm? Ahí está el quid del asunto, pero dentro de esto está encerrado algo que ahora vamos a ver. Jesús comienza diciendo, lo que he visto hacer a mi padre, eso yo hablo, o eso yo hago. Dos cosas, hablo y hago. Jesús está diciendo una vez más, lo que he visto, que quiere decir oído, lo que he visto y oído, lo que yo he visto y oído, eso hago y hablo de mi Padre. Ahí Jesús se está mostrando tal cual. Sus acciones, sus obras, todas las cosas que Él está haciendo, Él lo demuestra como hijo. Como hijo, ¿eh? Como hijo lo está demostrando. Entonces, si estamos hablando de que como hijo Jesús demuestra todo lo que hace de su Padre, volvamos al siglo en el que vivimos, en el siglo XXI. Si nosotros decimos que otra vez somos cristianos o somos seguidores de la palabra de Dios o somos aquellos que aman la palabra de Dios, entonces, ¿qué deberíamos de hacer como hijos que amamos a Dios? Porque de alguna u otra manera somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de actuar como nuestro Padre actúa o como de acuerdo a nuestro Padre nos ha enseñado según las Escrituras. Porque Jesús dice, eso lo que yo he visto de hacer de mi Padre, eso yo hago. Entonces el cristiano también debe actuar tal igual, tal cual.
Pero luego Jesús les dice a ellos, lo que habéis oído acerca de vuestro padre, eso hacen ustedes. Y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Aquí divide en dos partes. Jesús se muestra como el hijo que obedece a su padre. Y aquí la otra parte es, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero sin embargo, ustedes hacen otras cosas. ¿Y cuál es eso? Dice aquí, estaba hablando en un tiempo presente, porque fue en un tiempo presente, que Jesús tiene una relación en todo momento con su Padre. Por eso dice, yo he visto. Debería interpretarse, yo veo y oído lo que hace mi Padre y eso también lo hago. Por otro lado, Jesús está afirmando que Él es el Hijo de Dios y que su Padre es Dios. Y luego dice la parte que había leído, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Pero ustedes, o sea, judíos, lo que les acabo de decir, hacen lo que han oído acerca de su padre. Con esto Jesús les está diciendo que su padre no puede ser Dios y tampoco Abraham. Aquí, ¿cómo es eso? Si supuestamente los judíos dicen que son descendientes de Abraham. Sin embargo, Jesús le dice, ustedes no son hijos de Dios, ni tampoco son descendientes de Abraham. ¿Cómo es eso, hermano? Que ellos mismos dicen, pero que acá Jesús da a entender que no son. Porque realmente no podrían ser descendientes de Abraham, sí, pero como hijos de Abraham no pueden ser. Porque si realmente fueran hijos de Abraham, no harían las cosas malas que ellos quieren hacer, ya que Abraham nunca hizo nada malo. Al contrario, fue un hombre temeroso y tuvo mucha fe justamente en Jehová o en Yahvé o como lo queremos llamar nosotros como Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Jesús le dice, pero ustedes y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y entonces, ¿qué Padre es el que ellos siguen? ¿A qué padre ellos imitan realmente? Si no imitan a Dios y no imitan a Abraham, ¿a qué padre ellos están imitando entonces? Bueno, no me voy a adelantar al texto, porque eso lo vamos a ver justamente a partir del 41 hasta el 47. Pero los que quieren leer ya van a llegar a entender de qué padre está hablando Jesús. Entonces la pregunta para nosotros sería, para nosotros, todos los que estamos aquí, sería, ¿de qué padre eres? ¿Eres el padre de Dios? ¿Hijos de Dios? ¿Hijas de Dios? ¿O de qué padre somos? Porque si somos hijos de Dios, nuestras acciones no serían malas. Nuestros pensamientos no podrían ser malos. Nuestras actitudes no podrían ser malas. Nuestras obras no podrían ser malas. Porque somos hijos de Dios. Pero si nuestras acciones son malas, ¿de qué padre somos? Ahí está el quid del asunto. Jesús les está diciendo lo mismo que les acabo de compartir a ustedes, que justamente Jesús le dice, yo soy hijo de mi padre, ¿no? De Dios. Ustedes dicen que son de Abraham, pero no lo demuestran. Y como no lo demuestran, ¿de qué padre son ustedes? Le dice Jesús a los judíos. Porque Abraham nunca quiso hacer nada malo. Al contrario, siempre tuvo temor a Dios. Entonces, si no son así, ¿de qué padres son? Les está diciendo Jesús a los judíos. ¿Por qué procuran matar a Jesús? Ahí está el quid del asunto. Mucha gente dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Claro, yo tengo fe en Dios. Pero la pregunta es, ¿de qué padre uno es? Si eres hijo de Dios, ¿por qué actúas de esa manera? Actúas de una manera mala. Si eres hijo de Dios, debes de actuar de una manera buena, o sea, con buenas acciones, no deseando mal a nadie. Por muy al contrario, ayudando más bien. Pero si no eres hijo de Dios, porque tus acciones son malas, entonces ¿de qué padre eres? ¿O de qué hijo eres? Perdón. ¿Y quién es tu padre? ¿Eh?
Eso es lo que Jesús nos está mostrando allí. Justamente, otra vez lo leo esta parte. Con esto Jesús les estaba diciendo que su padre no puede ser Dios y tampoco Abraham, ya que si fueran de Abraham, aceptarían el mensaje de Jesús. ¿Y por qué digo que aceptarían el mensaje de Jesús? Por algo sencillo, porque Abraham aceptó justamente la ley de Dios, aceptó el mensaje de Dios en todo momento. Es más, cuando Dios lo llamó a Abraham de Ur, lo que hizo fue y le dijo, deja tu descendencia, deja tu parentela y sígueme. Entonces Abraham lo siguió a Dios. Eso demuestra de que él aceptó el mensaje de Jehová o de Yahvé o de Dios. Lo aceptó sin reproche. Entonces, en el tiempo de Jesús, Jesús también viene a los judíos y les manda un mensaje. Y ellos, en vez de aceptarlo, como lo hizo Abraham, ellos más bien lo rechazan y lo quieren matar a Jesús. Por eso es que Jesús también les vuelve a decir, si fueran de Abraham, ustedes no harían esto, no me rechazarían, ni mucho menos pretenderían matarme. Porque si fueran de Abraham, me aceptarían mi mensaje. Aceptarían mi mensaje que viene de parte de mi padre, al cual Abraham había escuchado anteriormente. ¿Se dan cuenta? Entonces, los judíos en realidad conocían la ley, pero no aceptaban las cosas del Señor ni las cosas de Jesús. O sea, no aceptaban ni de Dios ni tampoco de Jesús. Al contrario, lo rechazaban. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban de que eran descendientes de Abraham y no necesariamente necesitaban ser libres porque ya habían sido libres, según para ellos. Pero en realidad ellos no eran libres. Entonces, sigamos un poco leyendo. No aceptarían el mensaje de Jesús, ya que el mensaje que transmite Jesús a los judíos viene de Dios mismo. Entonces, si Dios ni Abraham es su padre de los judíos, obviamente, ¿de quién es el padre de los judíos? Ahí está la pregunta que va a quedar para poder leer el versículo 41 hasta el 47. Cuando lo lean, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, ya sé de quién es, ellos son padre, entonces, ¿a qué padre realmente ellos escuchan y siguen? Veamos los versículos 39 y después vamos a ver junto, creo, el 39 y 40, ¿ya? Gracias, Tony. 39 nomás. Gracias. Bien. Hasta aquí, ¿me han entendido? Sí, yo espero que sí, ¿no? Si me hayan entendido, si me hayan prestado atención. Espero que me hayan prestado atención y podamos seguir con el tema. Ya saben que si ustedes tienen algún inconveniente, pueden escribirme a mi WhatsApp o llamarme por último, yo les contesto, no hay ningún problema en ese aspecto, ¿sí? No tengo ningún problema en esa parte. Bien, el versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, los judíos respondieron, vamos a ponerlo así para que se deje entender, los judíos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, ellos afirman de que su padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahí está, lo mismo que les he estado compartiendo anteriormente, pero lo vamos a ver un poco más, digamos, lo vamos a sumergir un poco más a ello. ¿Sí? Vuelve a decir, respondieron, o sea, los judíos respondieron y le dijeron, maestro, perdón, dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿no? O hicieren, ¿no? Esa parte de allí
se enlaza justamente con el versículo 37 que habíamos leído anteriormente. ¿Por qué? Porque acá repite cuando dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ahí lo puedes poner solamente para ver el título, Anthony, el versículo 37. Nuestro padre, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Fíjense que aquí ellos también dicen, ¿no? En el 37, sé que sois descendientes de Abraham, Jesús les dice. Jesús no lo niega, pero les está dando una oportunidad a ellos de ratificarse, de andar conforme a Abraham, conforme a su padre. Y en el 39, ahora sí regresamos al 39, Anthony, por favor, ellos dicen lo mismo, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús otra vez les hace hincapié y les dice, Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harían o hicieran, ¿no? Ahí está. Ellos dicen que son descendientes de Abraham. Ellos dicen que son descendientes. No, Jesús no les dice otra vez esto, simplemente ellos afirman algo, dice. Ellos dicen que son descendientes de Abraham. Y estaban en lo correcto, o sea, los judíos estaban en lo correcto, que eran descendientes. Pero acá viene un problema, ¿no? Eran hijos de Abraham, pero en este caso, los desmiente sus obras, sus acciones. O sea, ellos dicen que son descendientes de Abraham, pero sus obras los desmienten. ¿Por qué? Porque sus acciones son malas. ¿Por qué hoy en día muchas personas, volviendo a nuestro tiempo, dicen, yo no creo en religiones, yo no creo en cristianismo, yo no creo ir a una iglesia cristiana porque hay hipocresía, por ejemplo? Porque justamente nuestra vida cristiana, nuestra vida que seguimos a Dios, que seguimos a Jesucristo, tiene que demostrarse con obras, con hechos, con buenas acciones. ¿Por qué mucha gente no quiere seguir a un cristiano? ¿O por qué no quiere una iglesia cristiana? Porque justamente hay muchos que se dicen ser hijos de Dios, pero que en el fondo sus obras, sus acciones, no son buenas, son malas. Entonces la pregunta para ellos sería eso mismo que hablamos hace unos momentos. ¿Hijo de qué padre eres? Si eres de Dios, haría las obras de Dios. Y si no eres hijo de Dios, ¿de qué padre eres? Porque esas obras que tú haces que no son buenas, debe de ser de un padre que es malo. Por eso sus acciones son malas. Entonces Jesús dice, sí pues, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero sus obras son malas. Sus acciones son malas. ¿Y por qué era que Jesús les dice que sus acciones son malas? No solamente se podría decir que ellos pretendían matar a Jesús. Lo malo de los judíos era que ellos les gustaba someter a sus propios hermanos, es decir, a los propios judíos y a los extranjeros. Un ejemplo de ello era de que esto era terrible, porque cuando ellos hacían un préstamo a los judíos, entre judíos, vamos a poner que le prestaban $1,000, ¿ya? Ahí no había intereses, se daban el préstamo a 1,000 y tú me devuelves 1,000, nada más. Pero cuando venía un extranjero a pedirte un préstamo de dinero, esto se volvía al 30% o hasta el 50%. O sea, ellos sí le cobraban intereses. Por eso es que los extranjeros eran esclavos y aún más, o sea, ya si hasta los que querían aprovecharse de los terrenos, porque muchos judíos perdieron sus terrenos, porque justamente sus propios hermanos le decían, te compro tu terreno, pero ¿cuándo lo querían comprar? Cuando el judío estaba en quiebra, entonces como tenía una necesidad de dinero, ellos se aprovechaban, entre hermanos se aprovechaban, o sea, entre judíos, y le compraban el terreno a lo más barato. Entonces es ahí donde esto sucedía, de que justamente
al final el judío se volvía esclavo de su propio hermano. Y para liberarse de su hermano tenía que trabajar 7 años. O sea, por eso es que Jesús le dice, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, no harían estas cosas, pues. Pero como sus acciones son malas, entonces no demuestran ustedes que son hijos ni descendientes de Abraham. Ahora bien, si fueran de Abraham, entonces las obras de Abraham harían. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Él era una persona de obediencia, primero. Era una persona modesta, humilde. Era una persona que se sujetaba a todo lo que Dios le decía. Y tenía mucha fe justamente en Dios, porque Dios lo llevó a un lugar donde él ni siquiera tenía la menor idea a dónde iba a llegar. Simplemente Dios le dijo, sígueme, y él lo siguió. Entonces, muestra de eso es que Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, harían las obras justamente de Abraham. Ustedes obedecerían la palabra o el mensaje que yo les estoy dando a los judíos. En este caso, Jesús diría eso. Lo mismo pasaría en nuestro tiempo. Si nosotros somos hijos de Dios, Jesús diría en su palabra, ustedes harían como hijos de Dios lo que yo les mando hacer conforme a la palabra que está escrita. ¿Me dejo entender? Claro, está la palabra. Si somos hijos de Dios, la palabra de Dios caería en nuestro corazón, es decir, el mensaje de Jesús, y como hijos haríamos eso. Y eso demostraría que nosotros realmente amamos a Dios y amamos a Jesús y su palabra. Porque estamos poniéndolo en práctica, porque estamos practicando justamente la palabra de Dios. Entonces, si seguimos el mensaje de Dios o el mensaje de Jesús, nosotros realmente seríamos libres. No seríamos esclavos, como anteriormente lo hemos leído en la semana pasada. Seríamos libres porque la palabra de Jesús nos haría libres de toda esclavitud. Con el obedecer o el seguir la enseñanza de Jesús como está escrita, nos hace libres. Porque no habría malos deseos en nuestro corazón. Al contrario, serían los buenos deseos y las buenas obras que Dios nos manda a hacer constantemente, de amar a nuestro prójimo y de actuar conforme a lo que Él nos pide. Bien, vamos a seguir leyendo. Anthony, ¿me ayudas con el versículo 40? Y este es el último texto. Dice entonces, pero ahora procuráis matarme, a mí. O sea, Jesús está diciéndole a los judíos, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad. O sea, Jesús les está diciendo, yo les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, o sea, de su Padre. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Abraham, ¿acaso no también escuchó, en pocas palabras, a Dios? Eso es lo que les está diciendo Jesús a los judíos. Y aquí lo vamos a ver, ¿sí? Jesús le dice que Abraham no puede ser su padre y mucho menos de Dios, porque Abraham no mataría o no mandaría a matar a un mensajero de Dios. Abraham jamás mandó a matar a un mensajero de Dios. Jamás. Al contrario, lo recibió en las puertas de su casa. Los recibió. Y lo vamos a ver en el Génesis 18,
1. Ahí vamos a retroceder, ahí vamos a ir al libro del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta de cuál fue realmente la acción de Abraham, cómo recibió realmente a los mensajeros y cómo realmente debían haber recibido a Jesús cuando llegó o cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros. Porque cuando habitó Jesús, lo primero con nosotros, aquí en la tierra, lo primero que hicieron los judíos fue rechazarlo. Eso lo encontramos obviamente en el libro de San Juan, capítulo 1. Él se hizo carne, vino a este mundo, y los que estaban allí lo rechazaron a Jesús. Una gran cantidad de personas rechazaron a Jesús. En el capítulo 3 que leímos, amaron más las tinieblas que a la luz. Y aquí, en este versículo que vamos a leer en Génesis, vemos realmente cómo Abraham recibió justamente a los mensajeros. O sea, Jesús era un portador de su Padre, el que llevaba la palabra para transformar la vida del hombre, para que el hombre volviera a Dios. Eso de volver tiene que ver con un arrepentimiento, o sea, dejar sus pecados, dejar sus cosas, sus malas obras, para seguir justamente a Jesús. Por eso es que Jesús le dice que él ha hablado la verdad. Y aquí viene justamente Génesis, ¿no? Ahora sí, gracias, Anthony. Génesis 18 del 1 al 5 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Cómo lo recibió Abraham a estos 3 varones? Se postró en tierra. ¿Cómo lo recibe? O sea, Abraham, esta es una gran humillación, un reconocimiento, una exaltación a estos 3 varones. Entonces, ¿qué dice en el versículo 3? Dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pases de tu siervo. El versículo 4 y 5, por favor, Anthony. ¿Qué dice Abraham? Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Cómo lo recibió Abraham? Le dio de beber, les puso agua, le lavó los pies, le trajo pan, mató un becerro. O sea, lo atendió de la mejor manera Abraham a estos 3 varones, que ustedes ya saben que van obviamente a destruir pues Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando uno va leyendo el texto se va enterando de que eso al final sucede. Pero ¿cómo actuó Abraham al recibir a estos mensajeros? Eso mismo Jesús es lo que está dándoles a entender a todos los judíos que estaban allí. Si realmente ustedes serían hijos de Abraham, ustedes deberían haber recibido a Jesús de esta manera. Es lo que Jesús está diciéndole a los judíos. Pero ustedes, en vez de recibirme, me rechazaron y encima pretenden matarme. Eso es lo que hace Jesús. Si yo quiero trasladarlo a nuestro tiempo, lo mismo pasa con gente que no quiere aceptar a Jesucristo. Uno va y le toca la puerta y le habla de Jesús. ¿Y qué hacen? ¿Lo rechazan? O de repente entre cristianos, si alguien le quiere aconsejar al hermano o a la hermana en Cristo para que cambie su manera o su postura de actuar, ¿qué hace? No me hables, no me digas, yo ya sé. ¿Rechaza?
el consejo que uno puede darle. Eso de rechazar es una actitud de desobediencia o de rechazo a Jesús. Ni siquiera es al que le va a hablar, sino a Jesús. Y al rechazar a Jesús, ya te estás negando a ti mismo, estás negando a Jesús, y por ende uno está lejos de Dios, y si está lejos de Dios, está en pecado. Porque las acciones de aquel hombre no van a ser buenas. Eso es lo que sucede. ¿Cómo debemos recibir entonces a las personas? ¿Cómo debemos recibir a Jesús? Si Abraham lo recibió así, los judíos nunca lo recibieron a Jesús así. Lo recibieron mal, lo rechazaron, lo despreciaron. Y bueno, hasta el final del texto, o hasta el final del libro de Juan, ustedes se van a dar cuenta cómo los judíos iban actuando contra Jesús, cómo lo iban, cómo iban murmurando, cómo estaban planeando para matarlo, hasta el punto de que llegaron a matar a Jesús los judíos en la cruz. Por eso es que Jesús mismo le dice, si fueran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, no harían estas malas obras que pretenden matarme. O sea, Jesús ya estaba hablando acerca de su muerte. ¿De quiénes lo iban a matar a Jesús? ¿Quiénes iban a ser los que iban a matar a Jesús? Al final, fue lo que Jesús dijo. Los judíos mismos, su pueblo mismo, lo terminó por matar a Jesús en la cruz. Sus acciones, las malas acciones que tuvieron contra Jesús, terminaron por cumplirse al matar a Jesús en la cruz. Ahora una pequeña reflexión ya para terminar para nosotros mismos. 1. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, debemos de actuar conforme a la palabra que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado en la Biblia, para demostrar que somos hijos de Dios. Para demostrar que realmente entendemos nuestro llamado, el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí para aprender y conocer y practicar la palabra de Dios y hacer buenas obras. Si alguno todavía falla, busque mejorar. Deje lo que está mal en sí mismo, en uno mismo. Abandone eso malo que hay en nuestra vida para no ser como los judíos que tenían malas acciones, sino más bien para ir mejorando y cambiando al punto de llegar, como dice la palabra de Dios, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una parte de nuestra vida. Debemos de cambiar, debemos de mejorar, debemos de bendecir a otros, debemos de hacer buenas obras, que nuestras palabras sean de bendición, que nuestras palabras sean de gozo y de alegría, que no vengan que no salgan palabras desleales, deshonestas, palabras malas de nuestra boca. Por al contrario, que sean palabras de mucha bendición y de mucho perdón y de mucho amor y de misericordia, como lo hace Jesús. Así vamos a demostrar que somos hijos de Dios, que Jesús ha muerto en la cruz y nosotros al aceptar a Jesús somos hijos de Dios, que somos justificados justamente por la sangre de Jesucristo, al morir Él en la cruz. Que la gente pueda observar que realmente pueden confiar en nosotros como cristianos, para que muchas personas vengan y conozcan la verdad. Y al conocer la verdad de cada una de nuestras acciones que son buenas, ellos también puedan seguir a Jesús. Porque cada uno de los que estamos aquí debemos de ser imitadores de Jesús, para que podamos reflejar al mundo. Y de esa manera otros puedan venir a conocer la verdad de Jesús, la verdad de la palabra de Dios. Otros puedan querer dejar su mundo de pecado por venir
a la libertad que se encuentra en la verdad de Jesús. Ese debe de ser nuestras acciones. No solamente en ello, sino que la mejor demostración está en hacer las cosas en casa. Demostrar realmente en casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Nuestras acciones no están solamente con nuestros amigos, sino también con las personas que no nos conocen o que no conocemos nosotros. Porque nuestro prójimo son todos. Y es ahí donde nosotros debemos de demostrar que somos realmente hijos de Dios. Bien, hermanos, con eso hemos terminado. Si hay alguna pregunta, hay alguna interrogante para los que quieran preguntar, no hay ningún problema. Yo les respondo ahora, o si no, pasamos a orar, pero antes de orar, les invito a que puedan prender sus cámaras y nuestro hermano Anthony nos pueda tomar una foto, así lo ponemos en el grupo y en el Facebook para que muchas más personas puedan vernos y realmente querer participar de estas enseñanzas de la palabra de Dios. Así que prendan sus cámaras, por favor. Rubí, Joseph y Miller, ¿no? Samuel, Josué, Ramos, Joel también, Ángelo, Josué Tirado, Yasmín, Claudia, Yanela, la hermana Carmen también. Claudia, hoy día no ha entrado Magdel, ¿qué ha pasado? Hasta no, Claudia, creo que ya se fue ya. ¿Cómo que no sé? ¿No vive en tu casa? Se ha escapado, creo, Magdela. Ahora lo voy a llamar. Bien, Anthony, ¿nos ayudas con una foto, por favor? Para los que están prendidos sus cámaras. Claudia, prende tu cámara, porfa. Josué. Los dos Josués, en realidad, ¿no? Sí. Prende tu cámara, hijo, para tomarnos una foto y terminar la clase de hoy. Anthony, ¿nos ayudas con la cámara, por favor? Con la foto. Sí, miren al frente, por favor, y sonríen. Ya, listo. Listo, vamos a orar, no apaguen sus cámaras, vamos a poder orar, ¿sí? Vamos a orar un rato y con esto terminamos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos muestras, Señor. Ayúdanos realmente a ser tus discípulos, hijos de Dios que quieran seguir tus enseñanzas, seguir tus pisadas, demostrar a este mundo que podemos demostrar que somos hijos tuyos haciendo buenas obras, ayudando a nuestro prójimo, que todavía el mundo pueda creer de que hay personas buenas, conforme lo que tú has enseñado, Jesús, en tu palabra. Ayúdanos a poder vivir conforme a tus enseñanzas. Sé que no es fácil, pero que podemos junto contigo lograrlo, Señor. Te pido por cada uno de los que están aquí conectados en esta noche, que tú les des las fuerzas necesarias para salir adelante, para vivir conforme a tu palabra, Señor. Si alguno está pasando por una etapa difícil, por un momento delicado, o porque le causa o le es difícil poder demostrar o poder cambiar, yo te pido, Dios, que transforme su corazón, también su mente, Señor, para que pueda dejar, Señor, de hacer cosas indebidas, pero a la vez también te pido que lo guardes y lo protejas y lo libres de todo mal, Señor. Hago un alto para decirte gracias, Señor, porque los has guardado y los has protegido por este tiempo tan difícil en el que vivimos, Señor, por esto de la COVID, Señor, que está llevándose muchas personas.
pero confiamos en ti, Señor, que tú los guardas, que tú los proteges, que la vida de ellos está en tus manos, Señor, y que tú no permites que nadie lo toque, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Todo lo que ellos emprendan en este tiempo, en este año de estudios, ya sea de colegio, de universidad o de maestría, Señor, ayúdalos, dale sabiduría, Señor, dale las fuerzas que necesitan para que ellos puedan lograr sus objetivos también personales. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor, y también porque nos perdonas nuestros pecados. Ayúdanos a no seguir, Señor, ese camino de mal, sino más bien impúlsanos a seguir tu camino y tus pisadas, haciendo buenas obras en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar, Señor. Gracias una vez más. Bendice a cada uno de los que están aquí. Dale más de lo que tú me das a mí, Señor. Bendícelo más de lo que tú me das a mí también, Señor. Si me das sabiduría, Señor, en algo, dale 3, 4 veces más a todos los que están allí, Señor. Líbralos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bien, chicos, Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho y hasta el miércoles. El otro miércoles nos vemos. Cuídense. Hasta luego, Fiorella. Hermano. Cuídense. Bendiciones. Miércoles, hermano. Nos vemos, Hasta el hermano Armando. miércoles. Cuídate. Bendiciones. Gracias, cuídense. Gerald, hasta luego. Josué, bendiciones. Hasta luego, cuídese. Qué bueno verte, Gerald. Espero verte el miércoles, ¿eh? Sí. Josué, bendiciones. Claudia, no te olvides de pasarle a Magdela a decirle que venga ya, que aparezca el otro miércoles. Yasmín, cuídate, bendiciones. Samuel, bendiciones.